La noticia. Al menos 5 candidaturas para la presidencia y la vicepresidencia de la República están calificadas y en firme para participar en las próximas elecciones del 2025. Es información proporcionada por el Consejo Nacional Electoral. Analicemos la carrera presidencial con Antoine Barquet Guillén, analista político, quien se encuentra ahora mismo en el contacto con Así Amaneció. Señor Barquet, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En principio, tener 16 binomios presidenciales pareciera complicar mucho al elector. Desde el análisis político, ¿qué tan compleja se puede volver esta elección a partir de esta gran cantidad de candidatos? En efecto, eso puede generar una gran dispersión de parte del electorado. Es una dispersión, una falta de decisión. Si de por sí existe una falta de involucramiento de nuestra ciudadanía en la toma de decisiones, en la vida política, la reflexión realmente a la que se invita es pensar qué podemos hacer, pues, si eventualmente se califican las 16 candidaturas. Es una falta de responsabilidad y de consecuencia de parte de los partidos y desde también las organizaciones políticas. Desde mi criterio, obviamente, emito este comentario, pues generaría más dispersión, vuelvo y repito, y un menor involucramiento del que ya existe en la toma de decisiones y la vida política de nuestro país. Más adelante seguramente hablaremos de los cambios que requiere el Código de la Democracia, pero por ahora entender un poco esta idea que hay en el imaginario de la sociedad de que la elección presidencial se gana en las 2, 3 últimas semanas. ¿Qué tan cierta es esta declaración? Digo esto porque muchos candidatos que ahora mismo ni siquiera aparecen en las encuestas como candidatos de reales posibilidades, sugieren que eso no importa mucho ahora. En efecto, Ecuador y realmente Latinoamérica es un país de extrema volatilidad. Vivimos en un contexto constantemente volátil, lo que efectivamente lleva esta primicia a ser bastante cierta. Me arriesgaría a decir, igual desde mi criterio, que la toma de decisiones, el tema del electorado, la voluntad puede cambiar efectivamente, inclusive días antes de las elecciones. Por eso seguramente los partidos, las organizaciones en este caso sus representantes están ya en el tablero político justamente moviendo las estrategias y organizándose pues de manera tal para la captación, en este caso, pues de sus votantes. También el gobierno central, el ejecutivo, pues seguramente buscando, como ya conocemos, su reelección, están articulando una estrategia y una demostración de resultados que al final del día es lo que la ciudadanía hoy por hoy busca para poder darles este voto de confianza. ¿Ocurrirá, Antoine, lo que ha ocurrido en elecciones pasadas, el hecho de que las dos fuerzas políticas más importantes terminen en esa misma posición hasta el final de la contienda electoral? En este caso nos estamos refiriendo al candidato presidente que ahora mismo a través de ADN buscará mantenerse en Carondelet y también a la Revolución Ciudadana y su ya conocido voto duro. He tenido la oportunidad previo a esta entrevista de revisar una serie de resultados, digamos, de encuestas que efectivamente, como lo mencionas, arrojan ya como de los dos posibles, digamos, eh, finalistas de esta elección, en este caso a Daniel Noboa y a Luisa González. Evidentemente, y como es de conocimiento popular y históricamente ya lo hemos visto en las últimas elecciones con el expresidente Moreno y el expresidente, en este caso el expresidente Lasso, hemos podido constatar de que existe un voto duro para la Revolución Ciudadana. Sin embargo, también es importante destacar que, indistinta a la crisis de seguridad y la crisis energética que atraviesa hoy por hoy el país, nosotros estamos lidiando también con una voluntad, una manifestación del voto duro hacia el presidente Noboa, ¿no? Creo que esto es el reflejo de que la ciudadanía vela o está preocupada también un poco por la continuidad de este tipo de procesos, la continuidad de este tipo de iniciativas y liderazgos. Son las 8:44 de la mañana y estamos conversando con Antoine Barquet Guillén, quien es analista político. Antoine, Priscila Jacome te saluda. Ese voto duro que se ha convertido también para el presidente Noboa, ¿le podría alcanzar quizás para una primera vuelta? No, realmente creo que nosotros estamos llamados al balotaje, es algo que se va a ver con el tiempo. Sería muy adelantado de mi parte también a dar una afirmación de esa envergadura. Todo apunta a que, vuelvo y repito, va a existir el balotaje, pero también repito que el contexto volátil, el contexto político y el tablero político como tal puede ser y puede sufrir grandes cambios que estamos inesperados, ¿no? La aparición, si bien tenemos una suerte de claridad, la aparición de un posible outsider que llegue y inestabilice, digamos, el tablero político podría ser también bastante interesante. Sería muy apresurado, no descarto, me arriesgaría a descartar la oportunidad de la primera vuelta y también hay que ver cuál es la estrategia pues, que el Ejecutivo ha pensado, en este caso, pues para posicionarse todavía más dentro del electorado.
Es muy temprano todavía en la campaña electoral, pero al mismo tiempo ya se ven algunas acciones, como la de ayer, por ejemplo, del candidato Jan Topic, que se pone al frente del Palacio Presidencial a hacer un gesto de crítica a las decisiones que pasan actualmente. ¿Ese tipo de actividades pueden sumarle votos a los presidenciables? Bueno, quisiera pensar, o mejor dicho, se puede pensar de que en estos momentos todo está permitido, ¿no? Ya se empieza, nuevamente repito, se empieza a mover el tablero político y vemos ciertas actitudes que son realmente cuestionables. Ahí más bien el deber y el llamado a la ciudadanía es a ser más vigilantes, críticos y observantes de lo que está pasando, no dejarnos llevar por esta narrativa muy novelesca, tal vez, o muy comunicacional, ¿no? Sino más bien concentrarnos en la parte medular, en el condumio de la parte política, que es las propuestas, las estrategias que se pueden desarrollar para la toma de decisiones y en este caso, pues, elegir el próximo candidato. Yo he podido revisar, hay muchísima imprecisión, entonces ahí sí estamos llamados nosotros como ecuatorianos, ecuatorianas, como votantes, a ser analíticos y críticos y también no consumir todo tipo de noticias que hoy por hoy también se generan con muchísima facilidad. Antoine, muy buenos días, te saluda Alfredo Escobar. Ya Buen que día. has comentado esta figura del outsider, ¿qué características consideras que debería tener alguno de los candidatos para llenar este espacio? Bueno, históricamente nosotros, recordarás que en el tiempo, digamos, tenemos como un outsider al expresidente Rafael Correa, ¿no? Nosotros era una persona un poco para vislumbrar, cuando hablamos de un outsider, hablamos de una persona que ha estado de una otra manera vinculada a la vida política de un país, conoce de la cosa pública, ¿verdad? Eh, pero que de otra manera tiene una estrategia comunicacional fuerte y un plan de trabajo fuerte en la cual puede mover o desarticular o inestabilizar un poco el terreno político de lo que previamente hemos tenido considerado. Esta figura también se ha posicionado bastante con el tiempo y pues me arriesgaría a decir que si podemos un poquito identificar las particularidades serían de aquellos que, repito, han trabajado ya en la cosa pública, tienen ya un financiamiento también, que esto es muy importante, y que de una otra manera cuentan con el respaldo de una u otra organización política que le da, digamos, este espaldarazo de confianza. Y ahora, en un poder, en uno de los poderes políticos también de control, sobre todo más importantes, tomando en consideración la cantidad de partidos que existen y que no todos han puesto candidatos asambleístas, ¿cómo se espera o cómo han analizado cómo quedaría distribuido, quiénes tendrían mayorías en la asamblea? Bueno, realmente eso es una evidente muestra, me arriesgaría a decir que esto es una evidente muestra de cómo nuestro país realmente, cuál es el objetivo, el real objetivo de las organizaciones políticas, ¿no? Vemos que están enfocados más bien en estos temas presidenciales, pero no en los cuerpos legislativos, en este caso robustecer nuestra asamblea, que es un tema, pues, es un espacio de pesos y de contrapesos para toda la ciudadanía. Considero también observable y efectivamente deben haber reformas al Código de la Democracia y a los procesos de elección de asambleístas o de todas estas dignidades de elección popular, porque al final del día son el reflejo del electorado y también luego no podríamos, es un poquito cuestionable, ¿no? Luego pensar que cuestionamos, juzgamos estas decisiones cuando somos nosotros quienes los hemos puesto en esos espacios. Asimismo, bueno, serían mis reflexiones iniciales. Antoine, pero el cambio de un código de la democracia que se ha tratado tantas veces por mentes lúcidas, brillantes en este país, parece nunca termina de cuajar. La única salida para cambios estructurales en nuestro sistema electoral es una constituyente, por ejemplo. Mira, efectivamente es un tema que ya está en el ojo político, digamos, en el huracán político desde hace bastante tiempo, pero es evidente, no les beneficia justamente a los sectores y a estos grupos de interés y grupos de poder. Entonces es un tema que no va a tener ciertas reformas, pero que sí demanda, no es de interés general, digamos, es una voluntad ciudadana, pero no hay quien tome la batuta y quien tampoco lidere este tema. Entonces, tal vez, y efectivamente, como lo mencionas, una posible solución sea una reforma que podría vislumbrar un mejor camino, pero hasta el momento, inclusive desde la Asamblea misma, se han visto en oposición y ha sido un tema que ha entrado en un letargo, como no solamente este tema, sino muchísimos más que no son de interés y tampoco generan mayor influencia, ni voluntad, ni mueve al electorado.
El comentario, la voz de Antoine Barquet Guillén, analista político esta mañana aquí en Así Amaneció. Le agradecemos mucho a Antoine por estar con nosotros. Seguimos en nuestro informativo cuando ya son las 8 de la mañana y 50 minutos.